Hoy hablaremos de las figuras y formas y perfiles de la antidemocracia. Esta antidemocracia es posible pensarla desde lo opuesto a la democracia misma. Es decir, no es anterior a la democracia, sino posterior y quizás emerja de los propios límites de la democracia y de sus propias contradicciones, concretamente de su propia división. A pesar de que la democracia es el gran logro de la política, incluso de lo político, diferenciando la política y lo político en el sentido de que la política se refiere a la institucionalidad y lo político se refiere a la legitimidad del poder en función de una ideología democrática que se regula a partir de la elección. Obviamente hablamos de la democracia moderna, no de la democracia antigua, que quizás no solamente esté en Grecia, a pesar de que la palabra democracia es griega, sino se halla en distintas comunidades de origen, donde se resolvía la situación de el acuerdo por consenso y por asamblea. La diferencia grande, como dice Claude Lefort, es que la democracia moderna se basa en la incertidumbre. Se trata de un sistema, por así decirlo, sin cuerpo, que se realiza en sus propias dinámicas, que establece reglas que básicamente suponen, como decía Rancière, en la igualdad, en el prejuicio, en el sentido de previo juicio de la igualdad. Entonces estamos hablando de una democracia que no es igual ni análoga a la democracia antigua o ancestral, porque la democracia antigua o ancestral en todo caso es natural, por así decirlo, supone el prejuicio de la naturalidad. En cambio, la democracia moderna no supone ninguna naturalidad, pues se concibe como el juego de reglas en el contexto de la decisión y por lo tanto de la arbitrariedad, pero consensuada. Ahí no hay ninguna esencia, ninguna inmanencia y tampoco ninguna trascendencia. Es el juego mismo de la definición, del consenso y de las decisiones consensuadas, pero sobre todo de las decisiones bajo el dilema y la determinación de la elegibilidad. En ese sentido, estamos hablando de otra cosa, distinta a la democracia comunitaria. No vamos a entrar aquí en la discusión si es posible una democracia como la griega, donde el límite de la asamblea era donde alcanzaba la voz y el oído. En cambio, en la democracia moderna estamos hablando de países enteros, es decir, que conjuncionan poblaciones diversas, dispersas, distribuidas en la geografía política, teniendo como núcleos los centros urbanos. Centros urbanos que no son exactamente la antigua polis griega, de donde nace el concepto de política, polis. Es decir, es un acontecimiento urbano, es un acontecimiento de la ciudad, es un acontecimiento donde participan los ciudadanos. Sin embargo, en la democracia griega no todos son ciudadanos, son los nacidos
los originarios, una suerte de nobleza. Los demás se consideran bárbaros o incorporados, pero no son aceptados en la elegibilidad. Tampoco eligen las mujeres, que es otro tema. Quizás esto se da en la democracia griega, pero no se da en otras comunidades antiguas y ancestrales donde incluso podemos suponer la participación de las mujeres en la decisión. Y en las comunidades agrícolas de la Revolución Verde, aquellas que inventan la agricultura, donde las mujeres juegan un papel importantísimo en el entramado comunitario, quizás sean las que más bien son el peso de la decisión. Entonces hay diferencias, a pesar de la homonimia del concepto, más bien de la palabra democracia. Y eso hay que tomar en cuenta porque se confunde. Hay analistas que deciden que se trata de la misma democracia y por lo tanto de una historia de la democracia y de la evolución de la democracia como si fuera la misma. Esa linealidad es la que limita la comprensión del acontecimiento democrático, sobre todo moderno, inclusive del acontecimiento democrático en la antigüedad y en la ancestralidad. Necesitamos entender qué significa en distintos contextos, en distintos momentos, la democracia para los que ejercen la democracia. Y en la modernidad se ejerce la democracia, sobre todo en el sentido más amplio de la palabra, no estamos diciendo pleno, porque sobre democracia plena consideramos que se trata del autogobierno. Es decir, esta es una concepción ácrata de la democracia que quizás desde el punto de vista teórico es la más completa. Estamos hablando de una democracia amplia y en el sentido de democracia amplia supone pues el voto universal. Y eso significa el voto de hombres y mujeres y de todos los que habitan un país o la geografía política de un país cuya síntesis más bien es la sociedad política, el Estado. Entonces ahí tenemos otro tema, el tema del Estado y la sociedad. La democracia es un acontecimiento social. ¿Es un acontecimiento estatal? No, porque el Estado es anterior a la democracia moderna. Lo que llama la atención, lo que no se ha resuelto en las investigaciones, en las reflexiones y en los análisis teóricos es cómo un acontecimiento social termina siendo capturado por una institución o una macroinstitución que es el Estado. Y termina la democracia estatalizándose, por lo tanto institucionalizándose, llegando al extremo de servir de legitimación del Estado, y en este caso del poder, que no es lo mismo que democracia. Poder tiene que ver con control en el sentido más lato del término, pero también quiere decir dominación en el sentido más cabal del término. Entonces la democracia, como dice Rancière, supone teóricamente la suspensión de los mecanismos de poder, porque se basa en el prejuicio de la igualdad y en ese sentido produce una especie de desmesura, es decir, y esa desmesura es el concepto de pueblo que supone la totalidad cuando no lo es. Es decir, es la mayoría la que asume la representación de pueblo, dejando, por así decirlo, como dice Rancière, a las aristocracias y a las oligarquías a un lado, que no entrarían a conformar el pueblo. Aunque en el sentido más generalizable del término, también participan del pueblo. Pero aquí el pueblo, que no es la totalidad, reclama la representación de la totalidad. Fíjense
estos son los temas que tensionan, pues, a la realización de la democracia. Y ahora, en el momento presente, en plena tercera década del siglo XXI, estamos ante encrucijadas, hablando en plural, pero también ante crisis múltiple, y entre esas crisis no solamente está la crisis múltiple del Estado, sino la crisis de la democracia en el sentido institucional. Es decir, la democracia institucional, institucionalizada estatal, está en crisis, porque ha dado fenómenos monstruosos que ya se han visto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con esas expresiones opuestas a la democracia que tienen que ver con el totalitarismo. Y obviamente sabemos que el totalitarismo se ha dado tanto en las versiones del socialismo real, del estalinismo concretamente, como en las versiones aparentemente opuestas del nacionalsocialismo, es decir, del nazismo. Y también obviamente ha aparecido el totalitarismo en la versión italiana del fascismo, y también ha aparecido en la versión conservadora, ultraconservadora, franquista de España. Entonces, conocemos estos totalitarismos que se oponen obviamente a la democracia y que la borran, porque no son prácticas democráticas. Estamos hablando de estados absolutos, totalitarios, inclusive estados policiales, estados que asumen la totalidad, que se pretenden la realidad, que se pretenden la unidad, que son el pueblo mismo, en el caso de una Unión Soviética que no es soviética porque el Partido Comunista expropia al soviet el poder, habla de la unidad del proletariado, es decir, en este caso no sería el pueblo el que asume la totalidad, la pretensión de totalidad, la desmesura del pueblo, sino que es el proletariado que asume la desmesura del pueblo. Y aquí es más complicado porque el proletariado es una clase. Sería la clase que teóricamente haría desaparecer a todas las clases, sin embargo no lo hace. Lo que hace es hacer reemerger la lucha de clases en otro terreno, en otro campo, en otro espacio, en el espacio policial donde el dominio lo asume la burocracia. Entonces, estas formas totalitarias ya aparecieron en pleno siglo XX y van a ir apareciendo en plenas crisis políticas y sociales, de una u otra manera, inclusive en sus formas liberales aparece, digamos, esta tendencia al totalitarismo, sobre todo cuando entra en crisis y cuando estos estados liberales recurren al estado de excepción para defender la institucionalidad. Entonces, a nombre de la democracia termina borrando la democracia, por así decir, las claves mismas, las reglas mismas de la democracia que tienen que ver precisamente con el consenso, que tienen que ver con la decisión, que tienen que ver, en el caso moderno, con la votación, entonces, con la pulverización de la sociedad en los átomos individuales. Y eso significa precisamente que aquí de manera sorprendente la democracia encuentra una de las contradicciones más sugerentes, es decir, supone una sociedad y la sociedad es una sociedad dividida. La expresión de esta división la da la lucha de clases, pero también puede ser comprendida como dividida en estratos sociales, dependiendo de los contextos culturales. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia si hay esta división? La sociedad supone esta división y es esta división la que concurre precisamente a las elecciones, a la votación. Es decir, no se puede abstraer esta división del conflicto social, pero también del conflicto democrático y por lo tanto del conflicto político. Entonces el conflicto está dado. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Bueno, a la vez la democracia es una forma de resolver el conflicto por la votación, es decir, de modo estadístico.
pero el conflicto no se resuelve. ¿Por qué? Porque una vez que se da la votación, una vez que ya no hay participación de los individuos, hay participación de los grupos, de los colectivos, es decir, hay participación de los estratos de la división de la sociedad, y eso da lugar precisamente otra vez a volver a los juegos de poder y dejar la democracia. Y en ese contexto, en esos entretelones, en esas contradicciones, reaparecen una y otra vez las tendencias al totalitarismo. De manera contemporánea, las tendencias al totalitarismo han aparecido de manera muy clara en los llamados gobiernos progresistas, en el neopopulismo. ¿De qué manera? Obviamente no lo hacen como en el caso de los totalitarismos del siglo XX, sino lo hacen pretendiendo que no lo son, que no tienden al totalitarismo y que ejercen de la manera más genuina la democracia, cuando no lo hacen, precisamente porque borran las claves y las reglas mismas de la democracia al sustancializar la política. El momento que sustancializas la política, que conviertes en un uno el objetivo de esta política del ejercicio del poder, en la medida que el Estado absorbe y controla toda la sociedad, en la medida que se habla de una nación donde el pueblo estaría absorbido completamente por la nación, es el momento donde desaparece pues las condiciones mismas de posibilidad de la democracia. Eso ya no es democracia. Y entonces estas tendencias al totalitarismo reaparecen en la medida que se va dejando lo que podemos llamar las condiciones de posibilidad de la democracia y el ejercicio pleno del poder. Y no hay que sorprenderse, también el totalitarismo como tendencia reaparece en el neoliberalismo con esa obsesión aparentemente técnica del ajuste estructural, es decir, en el economicismo más cerrado que supone el fantasma de la mano invisible del mercado. Y esta suposición, en realidad, es un argumento de legitimación del ajuste estructural de un campo de lo social, que es el campo económico, que se sobrepone a los demás campos, como si no valieran. Y aquí valiera solamente la absoluta determinación de lo económico. Y estamos hablando de la economía capitalista, es decir, de la valorización abstracta del capital. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto ocurre, también desaparece la democracia. Hay un totalitarismo economicista que llega a la exageración del fetichismo, no solamente de la mercancía, sino del fetichismo del dinero y del fetichismo economicista, donde desaparecen los seres humanos y solo están las curvas y los indicadores económicos. Esta deshumanización extrema, esta costificación extrema y absoluta, entonces ha hecho desaparecer definitivamente la democracia. Y en ese sentido estamos ante otra figura, pues, de la antidemocracia. En el desenvolvimiento de estas tendencias totalitarias aparecen y se proliferan distintas figuras, variadas figuras, que nos dan cuenta precisamente de la composición misma de los nuevos totalitarismos. En estas figuras reaparecen escenarios donde lo que hemos llamado el lado oscuro del poder toma el lado institucional del poder, lo usa como máscara y ejerce el poder, inclusive en este caso, de una manera no institucional. Es decir, lo ejerce de una manera paralela en términos de la economía política del chantaje, de la coerción y sobre todo bajo la dominancia de lo que podemos llamar las corporaciones, los gremios, los carteles del lado oscuro del poder, que llamaremos en términos generales, utilizando de manera ilustrativa ese denominativo que en Italia se llamó mafia. Entonces hablamos de mafias y en ese sentido
aparecen mafias que tienen sus propias composiciones, tienen sus propias formas, sus propias estructuras, sus propios acuerdos, inclusive con pretensiones no solamente de control territorial, sino de control territorial nacional y de control territorial regional y de control territorial internacional de las rutas del mercado, de los tráficos ilícitos. Entonces, estamos hablando de sectores, de estratos sociales que adquieren una psicología particular, singular, que es la constitución de estos sujetos perversos. Esto de perversos, de perversión, no en el sentido morboso para descalificar, sino va en el sentido de apreciar ilustrativamente una adulteración en la constitución de los sujetos en plena modernidad tardía. ¿A dónde apuntamos con todo esto? Apuntamos a que se están desarrollando formas de ejercer el poder paralelas a la institucionalidad que corresponden precisamente a estos estratos, a estas estructuras de poder del lado oscuro del poder y también del lado oscuro de la economía. Y en ese sentido estamos hablando de sociedades, entre comillas sociedades, porque no son sociedades, son estratos sociales, pero que ya han copado a la sociedad misma. El problema del lado oscuro del poder, de las formas del lado oscuro del poder, de los estratos involucrados en las estructuras del lado oscuro del poder, es que absorben al poder mismo, es decir, lo sumergen al poder mismo, al ejercicio del poder, a las prácticas que tienen que ver con dominaciones perversas, que tienen que ver con controles territoriales, que tienen que ver con tráficos ilícitos y tienen que ver, sobre todo, para realizar todo esto, con no solamente una cosificación extrema y absoluta, una fetichización extrema y absoluta, ya no del dinero, sino podemos decir del dinero mal habido. Déjenme usar ese término incorrecto, porque no deberíamos usar un criterio, digamos, moral para este análisis, pero para ilustrar, vamos a decir eso. Entonces hay una fetichización, inclusive una apología del crimen y del delito que se convierten precisamente en objetivo. Inclusive lo que hacen estos sectores llamados narcotraficantes es precisamente no solamente una apología, sino convertir lo que hacen en un objetivo, en una especie de antivalor que sustituye a todo valor. Y ha trascendido tanto todo esto que ya aparecen en las películas, donde en las películas ya se hace una apología del delito. Y de alguna manera en ciertos sectores donde hay una especie de control territorial, la sociedad misma, los otros estratos sociales la aceptan con naturalidad y con normalidad, podríamos decir. Y cuando ocurre esto, entonces se vuelve una especie de sentido común del crimen y de la delincuencia bajo, digamos, esta nueva cultura del narcotráfico que tiene que ver básicamente con esta apología, con la apoteosis del narcotraficante y por lo tanto con una concepción construida como antivalor, como lo opuesto a los objetivos que eran sociales, que eran de la sociedad moderna y obviamente muy, muy, muy lejos de cualquier criterio de la sociedad democrática y de la democracia. Aquí definitivamente la democracia es un cadáver. Es un cadáver. Y al ocurrir esto, estamos precisamente ante la desaparición misma de la sociedad, porque se destruye el tejido social, se destruye la cohesión social. Es decir, donde están asentados los pueblos, las urbes que controlan los narcotráficos, se convierten en todo lo contrario al tejido social, a la cohesión social. Se prostituye, se descompone a tal punto que no hay sociedad.
No solamente no hay horizontes, no hay perspectivas, no hay futuro, no hay porvenir, porque no ofrecen nada a la sociedad estos estratos, salvo este goce hedonista al extremo de las mafias, de los carteles, de las jerarquías de las mafias, porque los demás son soldados, inclusive bajo disposición, bajo el criterio de muerte o vida que pueden otorgar los jerarcas del narcotráfico. Entonces hemos llegado ya a extremos monstruosos de las figuras de la antidemocracia, que a tal punto han crecido y se han vuelto tan importantes y controlan un excedente, generan un excedente, o más bien se apropian del excedente económico, que influyen en la institucionalidad. Antes dijimos que toman a la institucionalidad misma y la convierten en máscara, pero a tal punto influyen también que, como pasos previos a un control pleno de la institucionalidad, influencian, atraviesan a la institucionalidad, a los sectores de la institucionalidad, a los hombres de la institucionalidad, a los gobiernos, a los órganos de poder de la institucionalidad, a jueces, a gobernantes, a representantes, inclusive a los dispositivos que deberían cuidar la sociedad, la policía, y a los dispositivos que deberían defender al país, el ejército. Es decir, lo atraviesan y ya se vuelven sus dispositivos, se vuelven en instrumentos mismos de la reproducción de este excedente perverso que es el excedente del narcotráfico. Y en ese sentido hemos llegado ya al delirio, al colmo, podríamos decir, de las figuras antidemocráticas. Hay otros perfiles y formas de la antidemocracia que se dan en ese espacio de intercambio e interrelaciones entre Estado y sociedad. También se da en lo que podemos llamar las interrelaciones sociales, en lo intersocial e infrasocial, pero también a su vez se dan entre las instituciones, es decir, entre las instituciones estatales y entre las instituciones sociales, inclusive las instituciones culturales. En ese ámbito, no solamente de intervalos, sino también de fuentes, se dan pues desplazamientos y diríamos transformaciones. Incluso se invierten los objetivos, las direccionalidades, el sentido de las relaciones y de las prácticas. Las luchas sociales que están vinculadas a las demandas y están vinculadas a los objetivos sociales de emancipación, terminan invirtiéndose en una modernidad tardía, en plena época de la decadencia, donde lo que eran objetivos sociales desaparecen, lo que eran las demandas sociales desaparecen y terminan estas prácticas y estas luchas, sobre todo las formas de expresarlas, las formas discursivas, la retórica política, invirtiendo su sentido. Trata de mantener la apariencia de que hay una continuidad en los trajines de las luchas sociales cuando precisamente han desaparecido, han sido capturados por gremios, por corporaciones, incluso por carteles, por asociaciones sociales que tienen otros objetivos, que están más vinculados a los objetivos del lado oscuro de la economía y del lado oscuro del poder. Y en ese sentido, cambia el sentido, desaparecen las luchas, pero sin embargo, los discursos vinculados a las luchas se mantienen para encubrir otro tipo de intereses, otro tipo de prácticas, que ya no son luchas sociales, sino son luchas, como hemos dicho, corporativas, gremiales y mafiosas, sobre todo que buscan el control territorial, el control de los mercados, buscan
el desplazamiento y la expansión de la economía política del chantaje, de las prácticas coercitivas, a tal punto que terminan convirtiendo a la sociedad en rehén de estas corporaciones, de estos gremios y de estas mafias. Por ejemplo, las marchas, los bloqueos, sobre todo los bloqueos de caminos, las marchas en las carreteras, pero también en las ciudades, se han convertido en desplazamientos, en movimientos de coerción de la economía política del chantaje de estas corporaciones de las que hablamos. Entonces, lo que va ocurriendo va cambiando no solamente el sentido de las luchas sociales, sino van siendo capturados los discursos, las expresiones políticas que están ligadas a la experiencia social y a la memoria social, a tal punto que sirven a otro tipo de finalidades, objetivos, y empiezan a entrar en otro tipo de agenciamientos y de utilizaciones que ya no son sociales, que ya no tienen que ver con la cohesión social, sino más bien con todo lo contrario, con la destrucción del tejido social y de la cohesión social. Es decir, el control territorial de las mafias, por ejemplo, terminan imponiendo un control monopólico y de coerción, de amenazas y de violencia sobre los sujetos sociales, que terminan siendo rehenes de las proyecciones que tienen características, como hemos dicho antes, perversas. Hace un tiempo dijimos que la política había desaparecido precisamente por este tipo de prácticas adulteradas. También habíamos dicho que la democracia había desaparecido por este tipo de teatro político. Y en ese sentido estamos asistiendo a otro tipo de diagramas de poder que hemos llamado el diagrama de poder de la economía política del chantaje, el diagrama de poder de los carteles. Así como podemos hablar de los diagramas de poder de los sistemas de coerción al que se ha convertido la administración de justicia. Todo está al servicio de ese lado oscuro del poder que esconde la máscara institucional y además que encubren los discursos aparentemente de luchas sociales que se han vaciado de todo contenido social y de todo contenido emancipatorio y de manera paradójica se han convertido en cadenas, en trampas, en amarres que atrapan a todo el cuerpo social. Estos últimos perfiles y estas últimas formas de las que hablamos, ¿qué clase de antidemocracia, de estilo antidemocrático son? Podemos decir que tienen que ver básicamente con la desconstitución de sujetos, con la destrucción del tejido social, con la destrucción de la cohesión social, con la destrucción de los valores y por lo tanto de la imposición de los antivalores, como hemos dicho antes. Entonces la democracia como ejercicio de la deliberación y de la formación de consensos y de la elegibilidad ha desaparecido completamente, puesto que a nombre de barrocos que todavía llaman democráticos, se termina ejerciendo las dominaciones más adulteradas y más perversas. Bueno, ahora asistimos a eso. Asistimos a superestados que tienen que ver con los controles territoriales regionales de estas mafias que están vinculadas a la economía política de la cocaína. Asistimos a conglomerados barrocos que están vinculados a un extractivismo salvaje, como por ejemplo el cooperativismo minero. También tenemos que hablar de los desplazamientos geográficos
sociales y geográficos que tienen que ver con los avasallamientos de territorios amazónicos, de territorios indígenas, de parques nacionales y áreas protegidas, que están siendo sometidas a una piromanía descomunal que incendia la Amazonía y el Chaco, dejando tierras martirizadas para que sean objeto del tráfico de tierras en pleno desplazamiento destructivo del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Todas estas formas antidemocráticas se han investido en estas últimas décadas y disfrazado con la parafernalia supuestamente revolucionaria, que más parece un disfraz carnavalesco de una comedia grotesca, donde ha desaparecido toda inquietud, toda intensidad, toda enunciación de carácter rebelde y de carácter revolucionario. Sencillamente es la puesta en escena de la burguesía rentista que gobierna, de dirigencias que se han convertido en burguesías sindicales, si comparamos con la gran masa del proletariado nómada que trabaja a destajo y que no está sindicalizado, que no está organizado y no está reconocido por los sindicatos y que es súper explotado. En consecuencia, las formas antidemocráticas han avanzado no solamente a la destrucción de la democracia, sino a la destrucción de las formas de organización democráticas que tenían que ver con el proletariado, con los trabajadores, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos se han convertido en corporaciones de dirigencias que usan el sindicato y su representación para la coerción, para la negociación con el poder, formando parte del poder, formando parte de este tipo de dominaciones antidemocráticas. En consecuencia y en conclusión podemos decir que estas formas antidemocráticas conforman la antipolítica, sostenidas por lo que hemos llamado en uno de los ensayos anteriores antiproducción. En otras palabras, podemos correlacionar la extraterritorialización de los recursos naturales, de la que se apropian las empresas transnacionales, con el vaciamiento de las subjetividades, de las memorias y de la experiencia social, pulverizando, no esta vez en individuos que van a votar como ocurre con la democracia formal, sino pulverizando en sujetos deshabitados. Una conclusión general, teniendo en cuenta toda la exposición, puede decir lo siguiente: asistimos a la conformación de un totalitarismo distinto, un totalitarismo antipolítico y por lo tanto una máquina destructiva, antidemocrática, que está vinculada al lado oscuro del poder. Estamos asistiendo a la conformación de un totalitarismo de las mafias.